UCI, un canal inteligente. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. UCI, un canal inteligente. Bienvenidos a culturadigital.p, una semana más en este programa que lo que busca es construir consensos para desarrollar la sociedad de la información y el conocimiento. Estamos aquí gracias a UCI, ¿no?, en señal abierta digital 18.1, también en su página web y en su plataforma en Facebook, y a Expreso TV, también en Facebook, ¿no?, y en YouTube. Muchas gracias además a todos los que nos están siguiendo. Todas las semanas tenemos cada vez más vistas, ¿no? Además tenemos vistas, digamos, en el estreno, que es hoy a la 1 de la tarde, del mismo jueves, ¿no es cierto?, a la 1 de la tarde, en UCI y en Expreso TV Digital a las 7 de la noche, ¿no? Entonces seguimos avanzando, gracias por estar con nosotros. Quiero recalcarles que pueden mandarnos sus comentarios, sugerencias al correo smarcone@culturadigital.p. Estamos ahí dispuestos, ¿no es cierto?, a escuchar y a levantar sus voces en relación al programa. Culturadigital.p como programa nace de un proyecto generado por una ONG que es el Instituto para la Sociedad de la Información, y nace en el 2015. Una de las primeras actividades fueron eventos de conversación sobre economía digital, colaborativa, ciudadanía digital, etcétera, etcétera. A raíz de eso es que hemos optado por esta mirada, una mirada más mediática, ¿no?, que nos permita trabajar con ustedes de forma más cotidiana y ayudarlos a definir y a construir una opinión personal propia, ¿no es cierto?, sobre el tema de la tecnología, lo digital y cómo eso va cambiando la vida cotidiana. Para los que nos ven por primera vez, siempre recomendamos un set, 4 cosas muy puntuales en relación a llamémoslo el marco teórico del programa, ¿sí? El programa no cree que la tecnología es un fin en sí mismo, sino un medio para, y desde esa posición es que miramos los temas y trabajamos con nuestros invitados en esa línea. Algunas lecturas importantes para aquellos que quieran profundizar, que igual pueden encontrar más recursos y pistas en la página web del programa culturadigital.p. Recuerden que nos pueden buscar en Google como Cultura Digital, ¿no?, o culturadigital.p. De ambas maneras salimos entre los primeros resultados, con culturadigital.p de hecho en el primer resultado. El programa es grabado, es pensado, la pauta es diseñada de tal manera que si alguien no tuviera tiempo de ver el video, podría perfectamente escucharlo, ¿no?, mientras maneja, por ejemplo, ¿no?, o pues en el camino, en el bus, en el micro, en el colectivo, lo que sea.
Algunas de las lecturas, como les decía, obligadas para este marco teórico son Manuel Castells y Galaxia Internet, los principios fundacionales del Internet. Manuel Castells además es ministro de Estado hoy en España. Otra lectura o bookmark obligado es UNESCO y un pequeño texto que habla de construir sociedades del conocimiento, es así como las llaman ellos. También tenemos una cosa más regional, que es el proyecto OLATIC, que son oportunidades luego del acceso a la tecnología. Aquí en el Perú lo maneja el IEP. Y para una mirada de los medios y cómo convergen los medios y una cosa más de contenidos probablemente, ¿no? Siempre está el blog Hipermediaciones de Carlos Escolari. Los keywords para todo esto que acabo de mencionarlos, para sus búsquedas, son Galaxia Internet, Sociedad Red, Knowledge Society y Sociedad del Conocimiento. Creo que hay algunas cosas que esta semana se vuelven más relevantes que muchas otras, ¿no es cierto? Y esas tienen que ver con claramente la pandemia, ¿no? Lo que podríamos considerar una crisis desde el punto de vista de salud pública que está marcado por el COVID-19 o coronavirus más popularmente conocido. Desde esa mirada creemos que lo que hemos venido haciendo en las semanas anteriores y que cerramos con broche de oro de repente este pequeño ciclo con nuestro invitado de hoy tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con la tecnología para la gestión, la transformación digital, ¿no? Y probablemente en estas situaciones es en donde las organizaciones se ponen a prueba, ¿no? Estamos realmente organizados como institución para atender en este tipo de situaciones, para seguir generando valor, o estamos obligados a detenernos, a paralizarnos, ¿no? Hoy nos acompaña en esa línea Jesús Kirce, director general de Educaria Perú. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Sandro. Mucho gusto. Has estado antes en el programa, ¿no es cierto? Sí. Pero creo que con la situación y con los invitados que hemos tenido previamente hacen que esta sea un motivo especial. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tú, bueno, vienes por el acento, lo noto, no vienes de España, ¿no es cierto? Sí, claro. Me comentabas antes de empezar que, claro, esta situación no te es ajena o novedosa. No, la verdad que no. Es una situación crítica. Yo vengo viviendo ya por la cercanía, por España y por Italia, donde tengo amigos. La situación, la verdad que es un tema preocupante y hay que poner todos los esfuerzos, ¿no? para que esto no se propague y podamos tener una absolutamente suave, ¿no? Ya vemos además que en el Perú, en Lima probablemente más que en otras ciudades, no somos especialistas en recalcar, ¿no es cierto?, esforzarnos por alguna de las cosas más nocivas de las situaciones, ¿no es cierto? Esperemos que esto nos ayude también a entender, ¿no es cierto?, por ejemplo, digamos, el ataque hacia los supermercados, ¿no? La provisión o el aprovisionamiento de papel higiénico. Hay cosas que no encuentro explicación, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que andar con calma, siempre. Aun cuando las cosas sean realmente graves, es mayor razón para estar con calma. ¿No? Entonces, es parte de un poco del miedo que tiene la ciudadanía a este tipo de procesos, pero yo creo que se están tomando en Perú las medidas oportunas y pronto para intentar pararlo. Tenemos que ser todos muy conscientes, muy solidarios e intentar seguir estas sencillas medidas de higiene, que son fundamentalmente las que paran el virus, y seguir las recomendaciones de los especialistas y del Estado, ¿no? Sí, o sea, es que hay que entender que en el fondo hoy lo que queda desde el punto de salud pública, y más allá, hay que diferenciar entre gobierno y Estado, ¿no es cierto? Más allá de nuestras diferencias con gobierno o no, ¿no es cierto?, tenemos que mirarlo hacia la lógica de Estado, ¿no? Y la salud pública tiene que lograr que la curva de infección se aminore, ¿no? Porque mientras más pronunciada sea, más en estrés pone el sistema de salud pública. Y la gente puede terminar muriéndose de otras cosas, ¿no? Solo porque vamos a estar abarrotados, porque no va a haber capacidad, ¿no?, en la infraestructura ni en el personal. Es precisamente lo que está pasando en Europa, ¿no? En Italia, en España, los servicios de salud se están colapsando, ¿no? Entonces, claro, no hay atención médica general nada más que de casos extremos, y la mayoría de los problemas que tienen es que no tienen capacidad de respiradores, etcétera, y tienen que decidir quién va a entrar en eso. Entonces, estas medidas que lo que van a hacer es atenuar un poco el problema y alargarlo en el tiempo, favorecen a Perú para que no entre en un escenario de este tipo, ¿no? Absolutamente. Creo que el modo en el que tenemos que ponernos ¿no?, es que es el ejercicio de aprendizaje como sociedad, ¿no?, en general creo que en el mundo, pero para el Perú también, ¿no?, es el bien común, ¿no es cierto?, sobre el bien individual, ¿no? No porque uno se olvide de sí mismo, sino porque sobre la base de que todos pensar en el bien común vamos a estar cuidados, ¿no? Si entonces acumulamos, ¿no?,
La gente decía, "Ay, pero no tiene sentido, acumulas todo el jabón y la otra gente no se puede lavar las manos, con lo cual voy a terminar contagiado igual yo". Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que estar atentos. Correcto. En esa línea, ¿no? Creo que algunas de las cosas que el sistema educativo peruano se está enfrentando hoy con la primera prórroga, esperemos que primera y única prórroga del inicio de clases para los colegios públicos, y con las suspensiones de algunas clases en educación superior, ¿no es cierto? Nos estamos enfrentando a una especie de pisada de acelerador en el tema de la digitalización, ¿no? Sí, sí, realmente. Porque... No, creo, además te he visto esa sonrisa de aquellos que venimos trabajando en esto desde hace años, ¿no? Sí. Y que claro, que no hay una partecita, ¿no?, que dice, si hubiéramos avanzado un poquito más rápido, ¿no?, estaríamos en mejores condiciones. Podríamos estar mucho mejor. Explícame, digamos, ¿qué cosas tú ves, por ejemplo, que podrían, desde tu experiencia, además desde la oferta de valor de Educaria, ¿no?, qué cosas podrían ser una ventaja hoy para una institución educativa? Hombre, una institución que ahora mismo, por ejemplo, trabaje con nosotros, con Educaria, y que utilice nuestros sistemas, de hecho ya tiene una ventaja, ¿no? Está mejor organizada, tiene mejor definidos sus procesos, y hay una parte fundamental en la parte de gestión y que nosotros siempre ponemos como una coletilla, que es la comunicación, y la comunicación hoy es fundamental, ¿no? Algunos padres llaman, preguntan, quieren saber cómo va a ser, etcétera. Estar comunicados, tener ese hilo de comunicación directo con los padres es muy importante. Nosotros con nuestra plataforma Alexia tenemos apps que los padres utilizan, y el colegio puede estar en constante comunicación con ellos para ir informando, ver lo que está pasando. Eso es lo que había entendido, viendo tu página web, ¿no?, educaria.com.p. Sí, ¿no?, correcto. Viéndola, bueno, primero vi que además esta es una empresa que está en otros países, ¿no es cierto? Sí, estamos en España desde hace más de 50 años trabajando con el sector educativo. 50 años. 50 años, sí. Vaya, O sea, bueno. Estamos hablando de que la gestión en España es un proceso de mucha historia, de mucha complejidad por el modelo educativo. O sea, esta ruta que ustedes desarrollan no nace con el Internet. No, previo al Internet. Nace mucho antes, nace con OCRs, nace con libretas que se enviaban a la empresa y luego la empresa los leía, enviaba las boletas de calificaciones, o sea, estamos hablando... Tecnología en el amplio sentido de la palabra. Tecnología, pero muy de principios, ¿no? Claro. Y la verdad que esa trayectoria y todo ese camino nos ha servido pues para aprender muchísimo. Estamos hablando de 1.400 instituciones que utilizan nuestros sistemas a nivel global en los 4 países, Argentina... ¿Solo en educación básica regular o en todos los niveles? Educación básica regular, institutos, tecnológicos, hasta ese nivel. No entramos en el nivel universitario para la gestión. Sí entramos, por ejemplo, para otros productos como biblioteca, generación de horarios académicos, etcétera, aulas virtuales, por ejemplo, también. Eso es lo que quería comentarte. Y entonces, Alexia es la primera, digamos, en la oferta de valor de Educaria Perú, ¿no? Es como la nave insignia, ¿no es cierto? Es una plataforma. Cuéntanos un poquito más sobre esa plataforma. Ya, Alexia lo que busca es todos los procesos de gestión educativos. Estamos hablando ahí de calificaciones, asignaciones, horarios, toda la parte académica de una institución. Que no es necesariamente pedagógica, ¿no es cierto? O sea, hablaremos de eso también, porque hay una parte que sí, porque yo creo que hay que hablar en varios ángulos de la gestión, ¿no? Vale. Después tenemos una parte administrativa que tiene mucho más que ver con los cobros, sobre todo instituciones educativas privadas realizan los padres pagos, etcétera. Hay que llevar una gestión de todo ese proceso. También tenemos parte contable en España, por ejemplo, que se puede utilizar, y luego sobre todo la parte de comunicación. Eso es un poco Alexia, ¿no? Todo lo que es todos los procesos, todos los roles de la institución, todas las actividades. Podríamos decir, para aquellos que nos ven que sí están un poco más enterados, que Alexia es una mezcla de ERP más CRM. Es una mezcla de ERP, CRM, porque también tiene la parte de captura de candidatos, de gestión de candidatos, etcétera, formularios de prescripción, pero más allá. Online. Toda esa parte de CRM también la tenemos, de CRM educativo, y toda la parte de ERP también, gestión del personal, quiénes son las personas, cuáles son sus roles, qué actividades realizan, etcétera, ¿no? Para los que nos ven y no están familiarizados con los términos, ERP y CRM son siglas en el mundo del TI, ¿no es cierto? Hay el mundo del TI, ¿no?, de tecnología de la información, y el mundo de las TIC, tecnología de información y comunicación, ¿no? Algunos, yo particularmente pienso que las TIC
absorben el TI, ¿no es cierto? Y que ahora podríamos hablar solo de TIC. Pero en el mundo del TI, previo Internet, ya habían plataformas, servicios que funcionaban dentro de una empresa para organizar los recursos financieros, humanos, stocks, etc. Y eso es el ERP, son unas siglas en inglés. No tiene sentido, ¿no?, que ustedes se la sepan, ¿no? Lo pueden buscar en Google como ERP. Y lo otro que era el manejo, la relación, digamos, 360 grados con el cliente, que es el CRM, ¿no? Son dos instrumentos que antes eran una cosa muy especializada y que solo grandes corporaciones en el mundo usaban, ¿no es cierto? Pero hoy, gracias a las cosas ¿no?, de la nube, claro, ¿no?, y de la tecnología como servicio, ¿no?, hoy pues un colegio, ¿no?, sí, además, 200 alumnos puede tener herramientas como estas. De hecho, debe tener, porque si no tienes, aunque tengas menos de 200 alumnos, la gestión es fundamental, la definición de procesos, ¿no? Es fundamental que una institución... Probablemente para poder pasar a tener más alumnos es que justamente necesitas tener este tipo de plataforma, este tipo de servicio. ¿Estoy bien así como lo definirías? ¿Tecnología como servicio? ¿Eres una compañía que hace tecnología como servicio? Somos una compañía que hacemos tecnología como servicio, pero solamente en educación. O sea, nuestro nombre Educaria habla de eso, educación. Nos hemos especializado, es nuestro core, lo que queremos hacer, y nuestra línea de investigación y desarrollo también está pensando constantemente en educación, en pedagogía, etcétera, ¿no?, en innovación tecnológica. Cuando hablábamos de Alexia como plataforma, ¿no?, tú decías las cosas que se podían hacer en términos de gestión de pagos, en términos de gestión de notas, ¿no? Notas de evaluación. Claro, en los colegios públicos en el Perú hay algo que se llama el CIAGIE, ¿no?, que es una gran plataforma, una cosa que empezó hacia el 2009, 2010 en realidad, y empezó casi como una plantilla que se instalaba, casi como una plantilla de Excel que se instalaba en las escuelas. Luego eso se convirtió en web, ¿no? Ha tenido subidas y bajadas, hay detractores, ¿no? Ha habido años en que la palabra CIAGIE ha sido la más buscada en Google, ¿no? Sí. Hubo épocas. Claro, con respecto a CIAGIE, la verdad es que cumple objetivos distintos. CIAGIE está en la unidad estadística del Ministerio de Educación, o sea, su propósito no es prestar servicio a los colegios como tal, sino recopilar información de todo lo que hacen los alumnos en las aulas o de las calificaciones que obtienen, etcétera, y ir creando una hoja de vida del estudiante a nivel de esa data, ¿no? Has definido muy bien lo que el CIAGIE es hoy, ¿no es cierto? Sin embargo, lamentablemente el CIAGIE empezó como otra cosa. De hecho, las siglas significan software o sistema de apoyo a la gestión de la institución educativa, ¿no es cierto? Estaba pensado para la institución educativa. Hoy básicamente es un instrumento de recojo de información, ¿no?, que tienen que llenar los colegios. A mí me encantaría pensar que el CIAGIE es una plataforma de soporte a la matrícula, pero no lo es. No lo es. Y lo que está intentando CIAGIE es crecer a todo el espectro de todos los niveles educativos y toda la formación de una persona en el país. O sea, es decir, al final no te quedas solamente en la educación básica, tecnológica, universitaria, sino decir todo lo que viene después a nivel de formación de un individuo, ¿no? Y hasta ahí quiere llegar, para tener toda esa data. Y esa data es muy importante para la gestión pública, ¿no? Porque al final las decisiones, ¿cómo las tomas, ¿no?, si no tienes información? En el 2011 o 2012 que se hace un cruce de DNIs, ¿no?, que digamos probablemente no se pudo hacer antes porque la penetración de DNIs en niños, ¿no es cierto?, era baja, pero ya en ese 2011-2012 el Perú tenía una penetración en documentos nacionales de identidad en niños menores de 18 altísima, ¿no? Ha sido un caso de éxito a nivel mundial en eso. Y se hizo, pues, gracias al CIAGIE, un cruce con el padrón del DNI, de RENIEC, ¿no es cierto?, y con la matrícula, y se descubrió casi 1 millón de alumnos matriculados con DNI, podríamos decir que casi 1 millón de sobrematrícula. O sea, estaban fuera del sistema, de la visión del gobierno, ¿no? O no existían en realidad, ¿no es cierto? Estaban duplicados, es decir, había, ¿no?, exactamente cómo terminaba en la última línea la historia, no se pudo saber en el millón de casos, pero el orden o sea, la matrícula, ¿no?, cuando el ministro de Educación de ese entonces, la ministra de Educación de ese entonces hablaba de la matrícula escolar pública, su margen de error era más o menos 1 millón de personas, ¿no?
margen enorme. Es un margen enorme para un sistema que habrá tenido 6 o 7 millones en su totalidad, ¿no? Claro. Sí, el SIAGI es una aventura de gestión, ¿no? Nosotros tenemos una relación estupenda con SIAGIE. De hecho, estamos trabajando con ellos desde que nosotros arrancamos con Alexia en el país, con la intención de que mejoren sus niveles de integración con las plataformas, no solo con nuestra plataforma, sino con todas las plataformas que trabajan en el país. Y ese es un empeño que estamos persiguiendo y de vez en cuando vamos renovando para ver si se puede lograr para mejorar esa integración, que ahora mismo es una integración muy a través de archivos Excel, ¿no? y muy poquito más, ¿no? No, claro, además el SIAGIE, para que algunos de nuestro público nos entienda específicamente, el SIAGIE es un instrumento que permitiría a cualquier padre de familia que tenga a sus hijos en la escuela pública poder ver notas y asistencia, por ejemplo, en tiempo real, ¿no? O sea, está pensado, su estructura no podría llegar a eso, ¿no? Obviamente el problema no es un problema tecnológico, sino un problema de cultura, de uso en todo el sistema educativo, no solo en la escuela misma, sino en las unidades de gestión local, que son las UGEL, o las direcciones regionales. Toda la larga cadena de distribución de la educación pública en el Perú, ¿no? Tiene todavía mucho que trabajar en relación a, podríamos decir, una especie de transformación digital en el Ministerio de Educación, ¿no? Sí. Que algo parecido tiene que suceder en una institución privada, ¿no es cierto? O ya existe. Hoy cualquier padre que paga una escuela, ¿no?, podrá poder ver las notas y la asistencia de sus hijos. Eso es lo mínimo. Desde su casa. O sea, eso es lo mínimo que digo yo. Querer ver. Y además debe querer verlo en tiempo real. O sea, es decir, para mí es muy importante como padre saber si mi hijo no llegó al colegio. Incluso si no llegó al colegio, recibir una alerta, digo, para los mayores. Exactamente. Eso es una de las cosas que hacemos con este tipo de aplicaciones. Ahí estamos hablando de un nivel de gestión de transacción básico, mínimo, que hay que tener, pero que es fundamental para las familias, para los padres, saber qué está pasando, si no llegó, si llegó tarde, si hay alguna observación del docente, ver las calificaciones, ver todos los procesos, los pagos, etcétera, todo online, ¿no? Nosotros hemos tenido en las 2 semanas anteriores a esta entrevista, hemos tenido primero a alguien de ISIL, ¿no?, a la gerenta de tecnología, digamos, a la CEO, ¿no es cierto?, la Chief Information Officer de ISIL, de un instituto tecnológico. Luego hemos tenido a el director académico general de la UTP, y con ellos hablábamos de la transformación digital en la educación superior, ¿no es cierto? Y habíamos llegado más o menos a un consenso. Olga nos decía que es algo que tiene que ver con tecnología, personas y procesos, ¿no? Y eso más o menos era un consenso, era una especie de reingeniería, repensarse, refundarse, ¿no?, sobre la lógica de entregar la mayor cantidad de valor al usuario final, al cliente, al alumno, como quieras llamarlo. Sí, pero tiene mucho que ver con eso que has dicho. Es decir, son procesos internos de la organización, son las personas también, y su desempeño tecnológico, sus capacidades tecnológicas, ¿no? Y luego un producto, unos servicios que puedan sumar esos dos esfuerzos para transferir a los padres esa tecnología o esa innovación, ¿no? Claro. Tú te presentas con los directores o los promotores del colegio y dices: hola, ¿qué tal? Soy un transformador digital, ¿no? Exactamente, más o menos. Sí, al final lo que hacemos con los colegios es, nosotros entramos en un proceso con ellos, debido precisamente también a que a veces hay poca cultura digital, hay poco entrenamiento en el uso de herramientas todavía. Entramos en un proceso de acompañamiento del colegio. Nosotros creemos muchísimo, y yo sé que tú eres un defensor enorme de esto, de la apropiación, ¿no?, de la herramienta, ¿no? Totalmente, claro. Hay que apropiarse. La herramienta en sí misma no va a generar un valor, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros le ayudamos al colegio a cerrar ciertas definiciones de procesos también con nuestros asesores, y le acompañamos mínimamente el primer año mínimo, porque siempre suelen ser segundo, tercer año, le acompañamos en todos los procesos de implantación del producto, ¿no? Matrícula online, evaluaciones, todo, ¿no? Absolutamente todo. De tal manera que fortalecemos y estamos siempre al pie de que ellos vayan apropiándose de la herramienta. Cada organización tiene distintos niveles de apropiamiento, ¿no? Pero nosotros vemos que es una obligación ese acompañamiento, porque si no, una herramienta como un ERP, donde están involucrados todos los miembros de la comunidad educativa, no podría ponerse. Claro, tiene que haber una especie de consenso institucional. Con una capacitación, por ejemplo, ¿no? Es que creo que durante años hemos hablado de la transformación digital de la educación, ¿no?, y le trasladamos por defecto todo el peso de esa transformación
al maestro, ¿no es cierto? Como que el maestro tiene que convertirse, además de todo lo que ya tiene que ser el maestro, ¿no? Porque cada cierto tiempo aparece alguien con una nueva idea de lo que el maestro tiene que ser, ¿no? Tiene que entonces ahora convertirse en digital, ¿no? De la noche a la mañana, no importa que no tenga tiempo para seguir dictando, tenga 3 trabajos, ¿no? ¿En qué momento le vamos a dar un sabático a los maestros para que puedan durante un año reconstruirse, ¿no es cierto? Entonces, le damos todo el peso de la transformación digital y perdemos de vista de repente algunas de las cosas que tú haces, ¿no? O sea, en términos de cuál es la responsabilidad del promotor, del director, de los padres de familia, del ministerio, de la dirección regional. Eso es una tarea de todos, ¿no? La parte tecnológica también, la implementación de tecnología también. Todos están involucrados, todos tienen que participar en el proyecto y cada uno en su diferente responsabilidad y rol que juega en la institución. Y para eso, Alexia, por ejemplo, es una plataforma muy flexible que prácticamente construye el organigrama de la institución y otorga los permisos específicos a cada usuario, facilitando también de que ese proceso sea lo más fácil posible, ¿no? Porque al final te encuentras con tu espacio, con lo que tú necesitas hacer, con lo que es tu responsabilidad. En torno a los profesores, pues tenemos herramientas, por ejemplo, como la APP de profesores, que le permite hacer gran parte de todos los procesos de gestión, asignar tareas, etcétera, desde la propia APP, ¿no? Yeah. La comunicación, a veces, es verdad, no tenemos suficiente tiempo, o no tienen suficiente tiempo los profesores, pero bueno, en el camino, en la vuelta, puedes estar revisando qué has programado, puedes programar, puedes responder correos a los padres, etcétera, desde tu propio celular. Es que yo creo, has dicho varias cosas muy interesantes, algunas de ellas especialmente importantes, ¿no? Has hablado de flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Y creo que la oferta de valor educaria tiene mucho sentido, a mí me hace mucho sentido en la medida en que es software, años de conocimiento de un sector plasmados en software, pensados y diseñados para ese sector, para esos actores, ¿no es cierto? Sí. Porque hemos hecho miles de intentos, digamos, cientos de repente, de llevar tecnología a las escuelas, ¿no? Y nos sentíamos orgullosos cuando veíamos a un profesor haciendo algo con una hoja de cálculo, ¿no? Pero no era un entorno adaptado a su necesidad. Es igual, por ejemplo, que me encuentro algunas instituciones que quieren implementar RPs empresariales. O industriales, ¿no? Y dices, bueno, fenomenal, ¿no? O sea, pero eso está creado y diseñado para una empresa. Claro. Los procesos en los colegios son completamente distintos, ¿no? Y un profesor tiene que encontrar un entorno que le hable de su actividad, de lo que está haciendo, de lo que va a crear y que esté orientado perfectamente a su actividad, ¿no? No, porque hablamos mucho, ¿no?, de la resistencia al cambio, de la resistencia del profesor, cómo el profesor, ¿no?, tiene que modernizarse, ¿no?, volverse tecnológico, y creo que se nos pasa la mano, ¿no es cierto? Porque en realidad es verdad que necesitamos eso del profesor, no necesitamos que el profesor siga siendo un buen profesor, siga siendo el adulto a cargo, no siga haciendo su trabajo, que para eso estudió, además, no es un improvisado en realidad. Estudió para ser profesor, ¿no? O sea, no es alguien que no estudió. Probablemente no todos los docentes, no todos los maestros son buenos, seguro, pero como cualquier otra profesión, ¿no es cierto? Entonces perdemos de vista y valorizamos menos la profesión magisterial, la profesión del docente. Y luego hay otra parte, no solamente es eso, sino que además le descargamos. Ahora, por ejemplo, el nuevo decreto dice, vamos a evaluar de manera diferente, ¿no? Y los profesores dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos esto, no? Y no le damos herramientas, etcétera. Nosotros en Alexia, por ejemplo, estamos viendo cómo podemos otorgar herramientas de observaciones, de frases, etcétera, que le permitan al docente hacer esa transición a ese modelo de evaluación de una manera un poquito más suave, más fácil, claro, con algunos elementos, y el día que él esté preparado completamente, quizá abandone ese tipo de instrumentos, pero por lo menos tiene una herramienta para ir apoyándose. Totalmente, porque la apropiación de la que hablábamos tiene fases, ¿no es cierto? Y la primera fase a veces es solo el reemplazo, ¿no es cierto? La primera fase del uso de tecnología, ¿no?, a veces solo reemplaza lo que hacías sin tecnología. Claro. Y la gente lo ve como una cosa menor. Pero eso es interesante. Es importante. Además, el gobierno publica una norma, ¿no?, que está estupenda, que está muy bien, que puede tener todo su razonamiento y es fantástico, pero no publica un proceso y no publica qué vamos a hacer para llegar hasta este punto, ¿no? Claro, hay que diseñar el producto, ¿no?, el resultado, pero también hay que diseñar la implementación, ¿no?, y hay que diseñar por supuesto que la capacitación, o sea, porque tiene que haber capacitación, ¿no? Capacitación y acompañamiento, estamos de acuerdo. Eso es pero al mismo tiempo la tecnología tiene que ser ad hoc,
hecha a la medida al proceso educativo, a la institución educativa y, por supuesto, a el quehacer del maestro, ¿no? Exactamente. Es como si estuviéramos nosotros, imagínense que los cajeros en los bancos, ¿no?, nos atendieran con la computadora, pero en vez de tener el sistema que tienen, tuvieran una hoja de cálculo, ¿no? O sea, sería como raro, ¿no? En algún punto los cajeros dirían, un momentito, esto no es exactamente lo que necesito, ¿no? Y hacer impensable, ¿no? Ninguna gran corporación en el mundo implementa un sistema administrativo sin que esté diseñado para su especificidad, ¿no? ¿Por qué la corporación más grande del país, ¿no?, que es la educación, que tiene 97.000 instituciones educativas, más de 7 millones de usuarios finales? Si multiplicas eso por 1.8, si lo multiplicas por 1.8, lo que vamos a tener es casi toda la población involucrada. Correcto. ¿Por qué no va a tener derecho a un software propio, a un proveedor especializado, ¿no? Yo creo que hay muchas experiencias ya en el camino que se pueden tomar, ejemplos que se pueden de alguna manera tomar para avanzar en ese desarrollo, pero bueno, ahí estamos hablando de una gestión básica, ¿no?, que ni siquiera en algunos aspectos de los colegios públicos pueden tener, ¿no?, que es un tema tremendo, porque le pedimos a los directores que hagan una gestión educativa y pedagógica sin información, ¿no?, lo cual es tremendo, porque y luego una vez que la hacen, además sin presupuesto muchas veces para poder ejercerla. No le podemos pedir a un director de colegio que no tiene ni caja chica, ¿no es cierto?, o sea, que no puede comprar ni un enchufe si fuera necesario, o tendría que pagarlo con su dinero. Claro. No le podemos pedir que sea el líder, ¿no?, de la gestión educativa de su organización, que es lo que debería ser. Exacto. Hay un tema de confianza. Para eso necesita herramientas y necesita información sobre todo, ¿no? Y ahí es donde llegamos también. Hay un tema muy interesante en la gestión que acá yo creo que la mayoría de empresas que trabajamos en este sector cumplimos con la base de información, de proceso, de gestión de transacciones, ¿no? Y somos muy transaccionales, o hay mucha transacción, pero hay otros niveles, y a mí, por ejemplo, me gusta ver el tema de nivel de gerencia, ¿no? O sea, un profesor tiene que tener un nivel de gerencia sobre sus grupos de alumnos, un coordinador, un tutor, un dueño de una institución educativa. Nosotros creemos que sí, que tiene que haber una visión gerencial de lo que te está pasando, no solamente una transaccional, sino una gerencial. Y por eso nosotros también tenemos herramientas que permiten a cada uno de esos responsables ver de una forma gerencial, a través de un panel de control, qué le está pasando con su grupo de alumnos, por qué suspenden o qué datos tiene. Genial. Me encanta la idea, me encanta el concepto, ¿no es cierto? Empezar a hablar, porque a veces la gente le tiene, sobre todo con la educación en el Perú, la gente le tiene miedo a ciertas cosas, ¿no? Ajá. O sea, hablar de modelo de negocio en la educación, y la gente le ponen los pelos de punta, como que negocio y educación no van de la mano. No es negocio, ¿no? Es información. No, o hablar de gerencial, ¿no es cierto? Ajá. Eso, el director es un gerente, el docente también tiene un nivel de gerencia, además del formativo, ¿no?, que es fundamental con sus alumnos, pero también tiene que tener un nivel de gerencia, entendiendo la gerencia como tener acceso a la información oportuna en el momento oportuno y tomar decisiones sobre ella. Y a la información que tú como docente tienes que recibir. Pero cuando nosotros pensamos esas herramientas, lo vemos también como una perspectiva pedagógica y decimos qué necesita el docente, no solamente qué necesita el administrador o el director o el propietario de la institución, sino qué necesita el docente, que es el primer agente que interviene en el aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que es un buen concepto. Y vamos subiendo a nivel gerencia. Es un buen concepto para reforzar con la gente que nos está escuchando y viendo, ¿no es cierto?, que es que el maestro, el docente de aula también hace gestión, ¿no es cierto? La gestión no es solo del personal administrativo o no es solo del director o del promotor, ¿no es cierto? En el caso de los colegios privados, de las organizaciones privadas, ¿no? El maestro también necesita hacer gestión, ¿no? Además de lo pedagógico, ¿no? Porque estamos tratando de no entrar a lo pedagógico, que es un mundo fascinante, que entiendo además que Educaria también tiene oferta de valor, sino que estamos mirando la gestión, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ¿no?, a veces pensamos que el problema de la educación en el país es solo pedagógico y nos olvidamos de la gestión. Pero hemos hablado de Alexia, que es una de las plataformas, pero yo he visto que tienes cosas para bibliotecas, tienes otros procesos. Tenemos, ahora que es un tema muy importante por el tema de los alumnos, tenemos aula virtual, tenemos una herramienta muy interesante que se mueve en todos los planos: formación de personal de empresa, formación de alumnos en colegios, etcétera. Puedes moverlo en muchos ámbitos. Ahí lo que hemos hecho es hemos tomado el motor de Moodle, pero le hemos dado algunas características especiales. Algunas de ellas siempre
siempre mirando la parte pedagógica, que es muy importante, porque Moodle ya en sí misma es una herramienta muy potente, ¿no? Totalmente. Pero a veces crea confusión a los docentes, es difícil de mantener, nosotros lo damos como servicio, con lo cual te olvidas de toda la lógica de mantenimiento del sistema, etcétera. Pero para mí hemos aportado 3 cosas muy valiosas, ¿no? Una de ellas es que le damos al docente un espacio de trabajo que llamamos taller, que es autónomo, donde puede colaborar con otros, crear contenido con otros, y cuando él siente que ese contenido está ok, lo puede pasar a sus sesiones de aprendizaje de una manera muy sencilla para que sea un proceso fácil, donde él se sienta seguro. Otro elemento que hemos creado es una serie de plantillas que hacen que el docente que no tiene un expertise en HTML, en esas tecnologías, pueda crear contenido muy vistoso. Hoy, si tú cuelgas un PDF en una plataforma, los alumnos no lo van a mirar. Entonces, hay que utilizar elementos gráficos, elementos de colores, etcétera, que puedan los alumnos sentirse atraídos y además orientarles en el proceso de lo que están haciendo. Es que claro, porque tú hablabas, ¿no?, de la comunicación, ¿no? Y a veces pensamos que el software educativo, ¿no?, no tiene que tener diseño, ¿no es cierto? Diseño gráfico, pero no diseño gráfico en términos de, yo lo pinto pues de 2 o 3 colores, ¿no?, sino de UX, de experiencia de usuario. Exacto. O de UI, ¿no es cierto? De cómo construyo una interfase para que sea más eficiente, ¿no? Y a veces perdemos de vista justamente que la comunicación es un factor importante en todo esto. Y que además estos elementos visuales son pedagógicos también, ¿no? Absolutamente. Si tú, por ejemplo, una de las cosas que cuesta es conseguir que los alumnos se enfoquen, ¿no? Que digan, ¿qué estoy haciendo, no? Si nosotros, por ejemplo, le damos todas las herramientas en ciertos colores, el docente de matemáticas puede usar el azul, por ejemplo. Absolutamente. Y el niño, cuando entra a la plataforma, sabe que está haciendo matemáticas. Claro, hay cosas que son intuitivas, que son parte de este aprendizaje invisible. Exacto. Que Cristóbal Cobo, ¿no es cierto?, dice. Utilizamos todos esos elementos también para favorecer esa parte pedagógica, esa parte de enfoque, de orientación de los alumnos, etcétera, ¿no? Y hacer que el profesor, que tiene mucha experiencia pedagógica, no sufra porque no puede colocar un contenido con un atractivo también, ¿no? Es que es otra falencia que creo que hemos tenido en retrospectiva, ¿no?, mucho en el país, ¿no?, que es un concepto que se llama carga cognitiva. Si nosotros, claro, agarramos un control remoto y vemos que hay 30 botones y solo sabemos usar 2, tenemos una relación psicológica con ese objeto de menos valía, ¿no es cierto? Porque solo sé usar 2 de 30 botones. La carga cognitiva es muy amplia. Entonces, si efectivamente tenemos interfaces más limpias, más enfocadas, ¿no?, la carga cognitiva es mejor y la actitud del usuario. Entonces, ese tipo de cosas suena pues ¿no?, la ciencia ficción para algunas de las realidades en los colegios. Otro elemento, por ejemplo, el que yo te comentaba del taller, o sea, es decir, el profesor que siente que está en vivo constantemente con sus alumnos, está más cohibido, está con mucho más miedo que un profesor que trabaja en un taller donde sabe que lo que él está haciendo es como estar en su casa preparando el material. Claro. Es otro nivel, o sea, es decir, para ellos es muchísima más seguridad y les aporta, les quita ese miedo también de interactuar con la herramienta, porque si tú estás con un público de 30 alumnos que están mirando exactamente lo que y si en caliente, o sea, nadie trabaja en caliente, los desarrolladores no trabajan en caliente, ¿no es cierto? El que hace software, lo prueba y luego que lo prueba lo pasa a producción, ¿no es cierto? ¿Por qué le vamos a pedir al maestro que efectivamente haga la innovación en caliente, en producción, permanentemente, ¿no? Exacto. Y luego, otra de las características de esta plataforma de aprendizaje que te estaba comentando, este aula virtual, es que tenemos un entorno de biblioteca capaz de generar contenido a nivel profesional. Estamos trabajando con diversas editoriales y tenemos capacidad de interconectar contenido digital de otras editoriales, con lo cual tienes un producto para la gestión que se conecta con Alexia, que te mantiene todos los usuarios, etcétera, con una administración muy sencilla y que puedes conectar contenido de diversas editoriales. No tener un producto, una plataforma para cada editorial que manejas, etcétera, creando mucha más confusión, mucho más problemas de administración en el colegio, mucho más proveedores con los que interactuar, etcétera. Totalmente. Entonces también estamos por ahí buscando esa sinergia y esa capacidad de hacer los procesos lo más fáciles posibles, ¿no? ¿Y cuántas organizaciones están dentro de tu cartera, de tu portafolio de Ahora mismo estamos en unas 50 organizaciones, es un proyecto que ha tenido un proceso de adaptación importante al país, o sea que hemos estado ocupándonos más en adaptarnos a la situación del país y estamos en fase de crecimiento, ¿no? O sea que ahora esperamos crecer.
Los otros productos que me comentabas... Sí, pero ya hemos hablado ahorita de Alexia, que es esta plataforma, ¿no es cierto?, de gestión, ¿no?, que combina gestión y comunicación, combina cosas de RP y CRM, luego nos está... Aula virtual y la biblioteca. La biblioteca es parte del aula virtual. Perfecto. Porque ahí estamos hablando de biblioteca de contenido digital. Okay. Que es producción de contenido digital. Pero es un aula virtual entonces que se puede usar también en el aula física. Porque, digamos, si es una biblioteca, el profesor podría mandar a leerla a los chicos en clase, contenido que está ahí. Cuando hablamos del término biblioteca, lo que hablamos es repositorio de contenido digital. Perfecto. Pero con capacidad de creación, supervisores, administradores de contenido, toda la parte... O sea, es un CMS, es un Content Manager. Un Content Manager, pero además con comercialización, etcétera. En donde puedes tener contenido externo prehecho, pero también le da la posibilidad al maestro y a los alumnos de generar contenido. Pasarlo a la biblioteca cuando tiene un contenido ya cierto valor, etcétera. ¿No? Ya. Y hay una tercera cosa. Horarios académicos, todo lo que es la gestión del horario, la creación del horario, que es un problema también bastante importante. Ese es un dolor, ¿no es cierto? Ese es en la terminología del startup, ¿no es cierto? Ese debe ser 2 semanas o 4 semanas de bastante gente con un dolor de cabeza bastante fuerte, ¿no? Porque es un problema complejo, ¿no? Es claro. Y ahí los horarios, nosotros trabajamos con un partner Austerco, que es el productor de hace más de 40 años que trabaja con horarios, y es un producto muy expandido y de muy buena calidad. Y luego tenemos lo que es biblioteca. Y a mí me gusta decir biblioteca y centro de información, porque la biblioteca es verdad, yo puedo prestarme un libro y me pueden sancionar cuando no lo devuelvo, etcétera. Ese es el uso tradicional, pero ahora estamos hablando del centro de información. ¿Qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, con un colegio puedes trabajar con los profesores, el bibliotecario puede trabajar con los profesores para que los alumnos recopilen información, aprendan a saber por qué este documento es válido o no es válido, etcétera, y hagan ese aprendizaje en la búsqueda de información, y luego ese material pase a la biblioteca como contenido digital propio del colegio, siendo una fuente de información para el resto de los alumnos. Entonces, al final hay proyectos pedagógicos para ir construyendo ese centro de información que debería ser el primer lugar donde los alumnos van a buscar, no a Internet, porque ahí la información ya ha sido contrastada por los profesores. Totalmente. No, claro, además no solo está contrastada, sino que además tiene incluso un efecto en el OPEX, ¿no es cierto?, en el gasto operativo. O sea, el tema del Internet es un gasto adicional, al menos que valga la pena tenerlo, ¿no es cierto? Correcto. Y solo vale la pena tenerlo en función de tener contenido relevante, ¿no? Entonces ahí creo que camina perfecto, porque crea la oportunidad de no tener que ir a Internet permanentemente, sino un contenido local. Sobre todo los más pequeños van a Internet, y en Internet hay muchísima información imprecisa, información errónea, etcétera. Un niño no tiene la capacidad de distinguir esa información, copia y pega y ya está, ¿no? Entonces, lo que hacemos es darle la oportunidad al colegio de que haga un proyecto pedagógico de aprendizaje con sus alumnos, donde los alumnos con los docentes verifican esa información, aprenden a distinguir fuentes, etcétera, y luego eso se cataloga en la biblioteca como documento que ya ha sido verificado y se asigna una edad, etcétera, como parte del material de la institución, ¿no? Y digamos, ¿quién es tu interlocutor normalmente? O sea, ¿con quién trabajas? ¿A quién le vendes? ¿A quién convences? ¿Es de tecnología? La decisión la toma siempre el promotor o el director del colegio, el responsable del colegio. Tenemos un aliado muy grande que es el responsable de tecnología, ¿no? Normalmente suele ser un motivador, alguien que está pensando constantemente. Él la tiene clara, más o menos. ¿Cómo ir en esa línea? Él la debe tener más o menos clara. Le cuesta a veces convencer a su... Ese es el punto, ¿no es cierto? O sea, porque creo que estamos acostumbrados en el mundo educativo, más que en otras partes, a mirar al de tecnología como el de soporte técnico, ¿no es cierto? No le damos un peso, no le damos un lugar estratégico, ¿no? Igual que te hablaba del bibliotecario, que debe tener una visión pedagógica, el responsable de tecnología debería tener una visión pedagógica. Y yo te diría incluso más allá, o sea, porque ya han pasado muchos años, hay que empezar a ser más exigente, ¿no? El responsable académico de un colegio tiene que tener una visión tecnológica, ya no puede no tenerla, ya no puede decir, no, yo soy
old fashion, ¿no es cierto? Yo soy de la vieja escuela, ya no hay posibilidad de ser de la vieja escuela, ¿no? El coordinador académico, el coordinador pedagógico de una institución educativa tiene que tener una imaginación tecnológica. Claro. Hay más temas que no estamos viendo, por ejemplo, la innovación, ¿no? Dice, oye, en la gestión, ¿dónde vamos a innovar? Porque si estamos hablando de procesos ya, bueno, te he dicho un poco de gerencia, de nivel gerencial. Pero solo de gerencia, y no terminé de amarrar una cosita que quería preguntarte. Ajá. Eso quiere decir que pronto vamos a poder imaginar KPIs o un balance scorecard, ¿no es cierto? Un dashboard para los docentes, ¿no es cierto? No es que lo vamos a imaginar, nosotros ya lo tenemos. Es decir, tenemos un dashboard donde van a ir apareciendo, ya tenemos unos 60 indicadores que tú puedes ir como colegio diciendo quién tiene acceso a esos indicadores de profesores, etcétera, coordinadores, lo que sea, ¿no? Vale. Entonces eso ya es una realidad para nosotros, es parte de nuestro trabajo y ahí iremos creciendo en indicadores dependiendo de lo que las instituciones educativas nos digan en Perú que es interesante para ellos, ¿no? Y yo sé que hemos puesto y la innovación sobre la mesa, ¿no es cierto? Y sé que es un tema, a mí me encantaría hablar solo de innovación, pero y vamos allá hacia ahorita vamos hacia innovación. Okay. Pero claro, lo que pasa es que no quiero perder de vista que, o sea, la tarea es tan grande ahorita en lo cotidiano, ¿no? Que claro, meter tecnología en la gestión debe ser el quick win, o sea, el resultado rápido ya, ¿no? Sí. Para poder lograr cambios y estabilizar servicios y consolidar valor, ¿no? Sí. Hoy si un colegio no tiene una plataforma de gestión educativa, no, está perdiendo tiempo. Es el indicador que tiene que ver un papá cuando va a un colegio. No, es como tener un equipo de fútbol y pedirle a los jugadores que recojan las pelotas, ¿no es cierto? Que corten el césped. O sea, los jugadores no pueden hacer todo para que la cancha esté lista para jugar. Los jugadores tienen que llegar, la cancha tiene que estar lista y poder jugar, ¿no es cierto? Exacto. Lo mismo, los maestros, ¿no? A veces los maestros vienen y orgullosos y dicen, no, que sí, que ya instalé mi servidor Moodle, ¿no? Y yo digo, qué bien, ¿no? Pero ¿qué hace el maestro instalando un servidor, ¿no? Es como que venga a contarme que ya hizo las carpetas para sus chicos, ¿no? O que instaló la pizarra. No, el maestro tiene que recibir herramientas que ya están, ¿no es cierto? Las carpetas tienen que estar, la pizarra tiene que estar, la tecnología también tiene que estar. Y diseñada y pensada para el maestro. Exacto. Estamos de acuerdo. Igual, el tema de innovación es importante. Nosotros no nos podemos quedar cortos en innovación, ¿no? Hay que pagar deudas, ¿no? En términos de gestión cotidiana, pero con una mano y con la otra hay que mirar hacia adelante, ¿no es cierto? Sí. Y cuéntame entonces, en innovación, ¿qué están trabajando en innovación? Para nosotros hay un tema muy importante, ¿no? Si tú miras un poco el resto de los sectores, por ejemplo, los médicos, ¿no? Es una profesión que está súper procedimentada, ¿no? Todo tiene un procedimiento. Tú usas, un médico no te receta una medicina porque sí. Sí, ¿no? Hay una estandarización, En cambio, en un colegio te recetan una metodología y nadie la ha probado, nadie sabe qué está pasando ahí, ¿no? Entonces hay que empezar ¿Y por qué hacen eso los médicos? Porque tienen información. Es decir, todos sus procesos están... Ojo que existe la investigación-acción, o sea, pedagógicamente hablando, conceptualmente hablando, la pedagogía incorpora esta lógica de ir dictando, ir investigando, sistematizando. No se hace, no se ejecuta. Ahora te responderé a eso también. Entonces, pero tengamos claro que hay información y que hay procesos que están muy regulados y muy estudiados, ¿no? Unos médicos cuando estudian esa información se pueden sentar y decidir, oye, este protocolo no funciona bien, lo vamos a cambiar o vamos a hacer esta otra cosa. Esto en educación no está pasando, ¿no? Es cierto. O sea, no tenemos, de repente el director va a una sesión, investiga una sesión, pero en un colegio hay miles de sesiones al año, con lo cual tú no puedes investigarlas todas, ¿no? Yendo en la línea de lo que nos está planteando Jesús, se lo pongo un ejemplo, es como, claro, cuando tú hablas, por ejemplo, de la anemia, ¿no es cierto? O hablas, en este caso, de coronavirus, o sea, si tuviéramos ya una vacuna, desde el punto de vista de salud pública, es relativamente sencillo. Tenemos un problema con la anemia, entonces hay que asegurarse que esta cantidad de hierro esté en la alimentación de los chicos. Tenemos un problema con una enfermedad, hay que asegurarse que esta vacuna llegue y entonces tú puedes decir cuál es el mejor protocolo para meter la vacuna, ¿no? Y entonces eso va a terminar en esa receta, ¿no es cierto?, que está más o menos parametrizada, que está definida, ¿no es cierto?, que es casi repostería, ¿no? En la educación, al menos en el Perú, somos más como esos viejos cocineros, ¿no?, con pura intuición, que no usan receta, ¿no?, que le ponen la sal al cálculo, a veces le sale más salado, a veces le sale, ¿no? Entonces, claro, el problema es cuál es esa receta, ¿no es cierto? Y claro, los maestros van a decirte que no hay receta única, que cada niño es un mundo, ¿no es cierto? Exacto.
Pero bueno, Pero por ahí estamos trabajando. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es innovación en el tema de planificación curricular. Okay. O sea, queremos construir la planificación curricular, pero como un proceso también dentro de la institución educativa, no como un entregable que le das al profesor el material y dices, toma tu planificación, ejecútala, sino que la planificación tiene que construirse a través de los equipos docentes y tiene que ir... Cuando hablamos de planificación curricular, es para ponerlo en términos básicos, o sea, estamos hablando de qué se dicta cuándo, qué se dicta quién... ¿Y qué se hace en cada sesión? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué vas a medir? ¿Cómo lo vas a evaluar? Etcétera. Todo eso está en la... En principio, la currícula nacional nos da el marco, pero eso hay que aterrizar. Hay que aterrizarlo en una planificación. Porque la currícula nacional no nos dice qué cosa dicto el lunes, qué cosa tengo que dictar el martes. No. Normalmente las planificaciones se trabajan en carpetas, en archivos que tienen por ahí y ya está, pero no hay una forma de extraer información de esas carpetas que están en la... O sea, hoy día el sistema no podría arrojar y decirnos la mejor clase de geometría para primer grado es esta. Ahora mismo no, pero podrías empezar a evaluar, es decir, nosotros estamos empezando a incorporar herramientas de planificación dentro de Alexia, estamos subiendo el nivel a ese mundo y estamos haciendo más cosas, estamos diciendo, queremos saber, un colegio por ejemplo puede querer saber qué es lo que está pasando en su sesión de aprendizaje, primero si se cumplió el currículum, que es lo más básico, ¿no? ¿Se ha cumplido con el plan, sí o no, etcétera? Pero yo quiero saber, por ejemplo, si mi intención es incorporar tecnología en las sesiones de aprendizaje, puedo preguntarle al profesor, ¿usaste tecnología? Y que tenga una pequeña encuesta en su celular y pueda lanzar una encuesta de sesión, ¿no? Y los alumnos también, ¿no? Que puedan decir cosas sobre la sesión de aprendizaje, igual que cuando entras en el aeropuerto en un baño y dices, ¿está limpio o no está limpio? ¿Conoces Kahoot? Me suena, ¿no? Es una plataforma que permite hoy día en conferencias a profesores, incluso en reuniones de trabajo, ¿no? Tú proyectas preguntas y se contestan desde celulares, ¿no es cierto? Como tipo encuesta, ¿no? Como tipo encuestas que permiten tomar, ¿no? Nosotros lo tenemos ya asociado a nuestra sesión de aprendizaje. Yeah. Pero eso ya es una realidad. Lo que pasa es que estamos evolucionando en todo ese mundo y ya lo estamos pilotando de tal manera que queremos aprender bien con las instituciones. Pero es que es poderosísimo. O sea, a mí me pareció, la verdad, debo reconocer, era la primera vez que lo usé el sábado pasado en Inictel, ¿no es cierto? Hicimos unas preguntas, ¿no? Y es gracioso porque hice la primera pregunta al empezar la sesión de 3 horas y hice la misma pregunta, ¿no? Al terminar la sesión de 3 horas. Y los mismos participantes se reían conmigo porque todavía había 2 personas que contestaban mal la misma pregunta después de las 3 horas, ¿no es cierto? Y entonces, claro, era un ejemplo para que ellos se dan cuenta cómo comunicar no es sencillo. Claro. Que, ¿no? Lograr que alguien entienda algo, que alguien aprenda, que alguien haga lo que tú quieres que haga, ¿no? No es sencillo porque el otro individuo no está en principio dispuesto a hacer lo que tú quieres, él quiere hacer lo suyo, claro. Él quiere aprender lo suyo. Entonces, aquí en este proyecto lo que estamos intentando es hacer que el proyecto sea un proceso de aprendizaje de la institución. Yeah. Es decir, no es un paquete a medida, toma tu planificación, sino es construye tu planificación, ve creando, obtén información, utiliza la información no para perseguir a las personas, porque al final eso fácilmente lo puedes saber de otra manera, sino para sentarte en la mesa como profesor. Eso es decir, el miedo puede ser a la sistematización, ha sido permanentemente la evaluación, ¿no es cierto? La evaluación está detrás, pero claro, creo que hay que romper con ese miedo y creo que podríamos además dedicarle un programa entero al tema de evaluación, no solo a la evaluación de la gestión o la evaluación curricular, sino incluso a la evaluación del proceso en sí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué aprendieron los chicos? ¿Ese aprendizaje incluyó un cambio conductual? ¿No incluyó un cambio conductual? Porque ¿para qué educamos si no hay cambio conductual? ¿No es cierto? Pero solemos no medir el cambio conductual, salvo las pruebas estandarizadas. Pero bueno, nuestro objetivo es ver una reunión de profesores con su coordinador, con sus tutores. Con información. Puedan hablar sobre información. Con indicadores. En lugar de decir, bueno, yo siento, yo pienso, o que me pasen una encuesta cada 3 meses y tenga que pensar en mis 4 o 5 grados a los que imparto clase y responder esa encuesta, o sea, decir, al final es un nivel de granularidad tan grande que no sirve, ¿no? Entonces, yo creo que la información es el siguiente paso, es la información de lo que está pasando en el aula, de lo que se está haciendo, pero no como una herramienta de golpeo, sino como una herramienta de aprendizaje, de mejora, es decir, qué podemos cambiar, qué podemos probar. ¿Queremos probar una metodología? Midámosla. Totalmente. ¿Ya? Y veamos su eficiencia con respecto a otros métodos de aprendizaje y también veamos qué es lo que dicen los alumnos sobre ello, ¿no? O sea, creo que las expectativas han sido más allá, ¿no es cierto? Creo que las cosas que estás trabajando además tienen un nivel de profundidad bien interesante.
incorporar, estamos ya cerrando el programa con el tiempo, estamos por encima de los 50 minutos, ha corrido, ¿no es cierto? Esto podría seguramente durar horas, pero claro, hay que, como un resumen de esto, ¿no? Hay elementos importantes en términos de la gerencia, ¿no es cierto? Cómo se puede gerenciar información y se pueden gerenciar procesos educativos y procesos pedagógicos, ¿no? Y no tenerle miedo a la etiqueta, ¿no? La etiqueta gerencia en el mundo de la educación a veces pone un poco a la defensiva, ¿no? Te agradezco mucho, yo creo que ha sido este programa importante para ir cerrando, digamos, este set de 3 programas en donde habríamos estado hablando de transformación digital, ¿no? Desde la educación superior, pero además ahora aterrizándola, por supuesto, en lo que nos apasiona, que es la educación básica, ¿no? Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme, es un placer. Amigos, con ustedes, no es más que un breve adiós, ¿no? El final del programa, inicio del programa de la próxima semana, ¿sí? Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Conéctate a la televisión digital terrestre para una mejor experiencia en señal abierta. Estos son los pasos a seguir para configurar tu TV digital. Solo necesitarás tu control remoto y tu antena UHF. Puede ser interna o externa. Esto dependerá de tu ubicación. 1. Una vez que tengas todo listo, el primer paso es conectar la antena UHF en la parte trasera de tu televisor. 2. Ahora enciende el televisor y entra en la opción Canal desde el menú. 3. Con tu control remoto, escoge que la configuración de tu antena esté en modo aire y luego inicias la búsqueda automática. 4. Solo espera que la antena escanee todos los canales digitales que tiene para ofrecerte. Una vez que finalice la búsqueda, solo queda el último paso, que es disfrutar de toda la programación de UCI en alta definición desde el canal 18.1. Al programa especial Desde Casa con la infancia y la niñez en el corazón. Mi nombre es Genelis Martínez y estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma de Salgalú Televisión, UCI TV Digital, canal 18.1, canal 15 de Vez Cable, canal 715 de Cable Más, canal 516 por Claro TV y canal 1 de Win TV. La crisis del coronavirus ha puesto en cuarentena a todos los peruanos y es muy importante cumplir con nuestra parte, quedarnos en casa. Es por ello que los miembros de Salgalú Televisión y el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia han creado este bonito programa, Desde Casa, con la infancia y la niñez en el corazón. El día de hoy tenemos un programa repleto de información y además tendremos a un invitado especial. Él es Julio Garay, un orgullo para el Perú porque fue creador de las galletas Nutri-H, las cuales combaten la anemia. Además también tenemos un sinfín de temas que son muy importantes y vitales que ustedes los puedan escuchar. Vamos a agradecer también a UCI Televisión, quienes nos permiten llegar a ustedes a través de sus pantallas. A continuación vamos a presentarles una entrevista muy importante con Lourdes Febres. Ella es directora de Acción por los Niños, con quien vamos a conversar un poco sobre la emergencia del coronavirus, el cual ha aumentado los riesgos de violencia contra las mujeres y niñas. ¿Cómo está, doctora Lourdes? Muy buenas tardes, un gusto conversar nuevamente con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y espero que toda la teleaudiencia que nos está escuchando esté bien, se encuentre en casa y esté guardando con todas las medidas de seguridad que nos debemos tener todos para enfrentar el coronavirus. Doctora Lourdes, vamos a empezar esta entrevista con un dato bastante importante, y es que desde el 16 al 24 de marzo, la línea 100 ha registrado 3.457 llamadas, 831 de ellas fueron realizadas por menores de edad que aparentemente habían estado siendo violentados en sus hogares. ¿Qué opinas sobre esto y qué medidas podemos tomar para evitar que se siga generando más violencia?
Bueno, en realidad estos datos son datos bastante, digamos que nos llaman la atención, ¿no? Porque en primer lugar se están dando a nivel de las familias y nosotros entendemos que las familias es el lugar de protección, ¿no? Donde debemos cuidar, donde debemos dar cariño, dar afecto, dar amor a nuestros niños. Entendemos que esta situación de estar todos en casa nos tenga un poco a muchos de nosotros en una situación de estrés porque no somos capaces de entender a nuestros niños y de ver el comportamiento de estos. Creo que una medida muy importante para contrarrestar esta situación es un mensaje para los padres y tiene que ver primero que nos pongamos en el lugar de nuestros niños, ¿no? Es decir, pensar en ellos es primero preguntarles qué piensan, qué sienten, ¿no? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que ellos desearían hacer? Porque muy pocas veces nosotros tenemos en cuenta la opinión de nuestros niños. Los seguimos manejando como cosas o como objetos de fácil manipulación, simplemente por el hecho de ser pequeños, de ser menores de edad o de ser adolescentes. En ese sentido, recomendaríamos a los padres de familia que tengamos mucho cuidado en preguntarles primero a ellos. Estrés con estrés por parte de los niños y por parte de los padres de familia de repente pues podría generar un caos porque no están acostumbrados a manejar este tipo de situación. Claro que la violencia de ninguna parte está justificada, pero ¿cree usted que el gobierno debería poner un énfasis aquí en el tema de educación psicológica para que los padres puedan llevar o manejar mejor este tema o este tipo de situaciones? Sí, yo creo que esto es importante porque muchos padres no sabemos cómo manejar el conflicto entre nosotros y nuestros hijos, ¿no? Y aprendemos a reaccionar violentamente, ¿no? Si llamamos la atención con una palmada, con un manazo, con un jalón de orejas, con un jalón de cabellos, con un insulto, y entonces esta no es una forma adecuada de reaccionar. Creo que desde el gobierno se están haciendo también esfuerzos a través de estos centros de salud mental, que sabemos que son centros de salud mental totalmente insuficientes para atender a la cantidad de población y menos en una situación así. Pero yo creo que si nosotros ponemos un poquito de nuestra parte y si ya llegamos a una situación terrible que ya no podamos controlar, tenemos la línea 100, la línea de ayuda del gobierno, que lamentablemente debe estar saturada, pero que nos puede ayudar de alguna manera y que nosotros podemos llamar. También creo que es importante, no solo ahora, sino después de pasada esta cuarentena en la que todos estamos sumergidos, que nosotros también podamos acudir a servicios especializados y que el gobierno pueda usar para atender a la población. Lo que quiero decir es que ningún tipo de violencia es justificable y que ahora los padres, antes de llamar la atención a nuestros hijos, primero respiremos 3 veces, ¿no? Tratando de tranquilizarnos, ¿no? Porque tanto ellos como los niños están estresados y buscamos también de jugar en familia, de actuar en familia, de acompañar los procesos de nuestros hijos, atender los miedos que ellos en este momento están también viviendo al igual que los adultos, ¿no? Porque muchas cosas que hoy no sabemos explicarnos todos y que definitivamente tenemos que resolver en familia. Yo haría un llamado especialmente a los varones, porque muchas veces los varones estamos acostumbrados a cambiar, a tratar atentamente a las mujeres y a los niños, y fundamentalmente las niñas, a por favor reflexionar sobre esta situación. Muchísimas gracias, doctora Lourdes. Importante el mensaje que nos deja. Esperamos contar con usted también y con su valiosísimo aporte en alguna otra entrevista. Gracias a ustedes y hasta pronto.
Gracias. Bien, entonces fueron las palabras de Lourdes Febres, directora de Acción por los Niños, quien nos deja un importante